Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Mi nombre es Martín. Lo que voy a contar no es para justificarme ni para que sientan pena por mí. Es solo la verdad de lo que ocurrió en un lugar que ya no existe, entre personas que ya no están. Crecí en una aldea al borde de un río, un lugar hermoso donde el verde de las montañas se encontraba con el azul del cielo. Éramos pobres, pero felices. Nunca pensé que la guerra nos alcanzaría, pero lo hizo como una tormenta que arrasa con todo. Tenía 19 años cuando llegaron los primeros rumores de conflictos en la región. Grupos armados estaban saqueando aldeas y reclutando a la fuerza a los jóvenes. En ese entonces vivía con mi madre y mi hermano menor Julián. Mi padre había muerto unos años antes y desde entonces había intentado llenar el vacío cuidando de mi familia. Pensé que si manteníamos un perfil bajo podríamos sobrevivir. Pero la guerra no respeta a los silenciosos. Una tarde lluviosa, mientras recogía leña con Julián, vimos columnas de humo elevándose desde el centro de la aldea. Dejamos caer la carga y corremos tan rápido como pudimos. La escena era un caos. Casas en llamas, gente corriendo y gritando, hombres armados apuntando sus rifles a cualquiera que intentara resistir. Mi madre salió de nuestra casa con un rostro pálido de terror. Nos vio, pero no pudo acercarse antes de que la atraparan. Los hombres no tardaron en encontrarnos a nosotros. También me golpeó con la culata de un arma y todo se volvió borroso. Cuando desperté, estaba atado junto con otros jóvenes. Nos dijeron que ahora éramos parte de su ejército, que debíamos luchar por ellos o morir. Julián, que apenas tenía 14 años, fue apartado junto a otros niños. Mi pecho se apretó al ver su mirada aterrorizada. Prometí en silencio que haría lo imposible por protegerlo. Nos llevaron a un campamento en las montañas, un lugar tan húmedo y frío que parecía el fin del mundo. El entrenamiento fue brutal. Nos enseñaron a disparar, a manejar explosivos, a matar sin dudar. Julián y yo estábamos obligados a realizar tareas distintas y aunque intentaba cuidarlo, había momentos en que no podía verlo durante días. Su ausencia me llenaba de una ansiedad insoportable, pero cada vez que lo encontraba, su mirada me recordaba que debía mantenerme fuerte por los dos. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día era una lucha por sobrevivir, no solo contra el enemigo, sino contra los mismos hombres que decían ser nuestros aliados. El hambre, el agotamiento y el miedo constante me transformaron en alguien que apenas reconocía. Sin embargo, Julián seguía siendo mi única razón para resistir. A pesar de todo, su rostro mantenía una chispa de esperanza que me obligaba a no rendirme. Un día recibimos la orden de atacar una aldea cercana. Mi corazón se hundió al escuchar el nombre. Era el lugar donde había crecido, el hogar que me habían arrebatado. Nos dijeron que había soldados enemigos escondidos allí y que debíamos eliminarlos. Me obligaron a liderar a un pequeño grupo y aunque intenté negarme, un rifle apuntando a mi cabeza me convenció de lo contrario. Cuando llegamos, la lluvia caía sin cesar, convirtiendo el suelo en un lodaz. Reconocí las calles y las casas, aunque muchas estaban en ruinas. Entramos con cautela, revisando cada rincón. Fue entonces cuando escuché un sonido familiar, una voz apenas, un susurro, pero que me heló la sangre. Era mi madre. Estaba escondida en una casa medio derrumbada junto a un grupo de aldeanos. Quise correr y abrazarla, pero me detuvieron. Me ordenaron que les diera la señal para disparar. En ese instante supe que no podía seguir de esa manera. No podía ser parte de esa locura. En un acto desesperado, grité que había soldados enemigos en otra dirección y les pedí que fueran a investigar. Mientras se alejaba,
entré corriendo a la casa y encontré a mi madre. Estaba delgada, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero viva. Le dije que debía escapar con los demás, que buscaran refugio lejos de las montañas. Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero no había tiempo para detalles. Mientras la ayudaba a salir, escuché un grito detrás de mí. Uno de los hombres había regresado y nos había visto. Me apuntó con su arma, pero en un impulso logré derribarlo y tomar su rifle. Fue la primera vez que maté a alguien cara a cara. Sentí su último aliento mientras caía al suelo y supe que ya no había marchado atrás. Corrí con mi madre y los demás hacia el bosque. La lluvia nos cubría, dificultando que nos siguieran. Durante horas avanzamos sin rumbo, solo movidos por el instinto de sobrevivir. Finalmente llegamos a un pequeño refugio abandonado. Allí convencí a mi madre de quedarse mientras yo regresaba por Julián. No podía dejarlo atrás. Cuando volví al campamento, encontré un panorama diferente. La tensión era palpable y los hombres parecían nerviosos. Descubrí que habían capturado a Julián acusándolo de intentar escapar. Lo habían atado a un poste en el centro del campamento y planeaban ejecutarlo al amanecer como advertencia para los demás. La desesperación se apoderó de mí. Sabía que no tenía mucho tiempo. Esa noche, bajo la cobertura de la tormenta, me deslicé entre las tiendas y corté las cuerdas que ataban a Julián. Estaba débil, pero al verme, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza que casi me hizo llorar. Lo cargué en mis hombros y nos escabullimos hacia el bosque. La lluvia era intensa y los truenos cubrían nuestros pasos. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Finalmente llegamos al refugio donde estaba nuestra madre. La alegría en su rostro al vernos juntos fue indescriptible, pero también fugaz. Sabíamos que no estábamos a salvo todavía. Pasaron varios días antes de que encontráramos un grupo de soldados que patrullaban la zona. Nos entregamos a ellos esperando que podamos protegernos. Nos llevaron a un campamento militar donde recibimos comida y atención médica. Por primera vez en meses sentí que podíamos tener una oportunidad de empezar de nuevo. Hoy, mientras relato esto desde un lugar seguro, todavía siento el peso de todo lo que vivimos. La guerra nos cambió para siempre. Perdimos nuestra aldea, nuestros amigos, nuestra inocencia, pero aún estamos aquí juntos y eso es lo único que importa. No sé si algún día podré dejar atrás las imágenes y los sonidos de aquellos días, pero cada vez que miro a mi hermano y mi madre, recuerdo que la esperanza es lo último que la guerra no pudo arrebatarnos. Me llamo Jeans y hace unos años viví una experiencia que aún me tormenta, una que no logro comprender del todo. Mi mente sigue atrapada en los recuerdos. Especialmente cuando el cielo se cubre de nubes oscuras y la lluvia comienza a caer. Todo comenzó con una promesa que hice a dos de mis amigos más cercanos, Gonzalo y Jeremías. Los tres compartíamos una curiosidad insaciable por lo desconocido. Y en una tarde lluviosa de otoño, ellos me convencieron para ir a explorar un antiguo orfanato que llevaba cerrado más de 3 décadas. El orfanato estaba ubicado a las afueras de la ciudad, al final de un camino olvidado, rodeado de árboles altos que casi no dejaban pasar la luz del sol. Se decía que había sido abandonado de forma abrupta después de una serie de sucesos extraños, desapariciones inexplicables, rumores sobre sombras que se deslizaban por los pasillos y voces de niños que jamás fueron encontrados. Nos cautivó la idea de descubrir qué había sucedido allí, sin saber que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta comenzó cuando nos acercábamos a la colina donde se encontraba el orfanato. El viento soplaba con fuerza y la lluvia golpeaba el parabrisas con tal intensidad que casi no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Gonzalo, que siempre fue el más valiente de los tres, decidió que continuaríamos y yo, aunque inquieto, no podía quedarme atrás. Jeremías, por su parte, solo estaba nervioso, como si intentara aliviar la tensión en el aire. Al llegar,
el edificio nos recibió con una silueta sombría. Era una estructura grande de 3 pisos, construida en ladrillos rojos que ya se veían desgastados por el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas y las cortinas se movían con el viento, como si estuviera el orfanato vivo. Un sentimiento extraño se apoderó de mí cuando entramos, como si una fuerza invisible nos estuviera observando desde las sombras. La puerta, que estaba entreabierta, crujió al empujarla y el sonido de la lluvia sobre el techo resonaba en cada rincón. Recorrimos los pasillos con cuidado. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de humedad. De alguna manera, el lugar estaba casi intacto, como si los niños que habían vivido allí se hubieran ido por alguna razón desconocida, dejando atrás su mundo en ruinas. Los dibujos infantiles cubrían las paredes junto con palabras escritas en tiza, que se desvanecían con el tiempo, pero que aún lograban transmitir una sensación de vida, de que alguien había estado allí muy recientemente. Jeremías, siempre el más curioso, comenzó a explorar más a fondo mientras Gonzalo y yo caminábamos por el pasillo, inquietos por el extraño silencio. Fue entonces cuando escuchamos lo primero, un sonido suave, como un susurro. Al principio pensé que era el viento que se colaba entre las grietas del edificio, pero el sonido se repitió esta vez más claro, como si alguien susurrara algo desde las sombras. Miré a Gonzalo y él también lo había oído. Sus ojos se abrieron de par en par mientras nos mirábamos, buscando respuestas que sabíamos que no encontraríamos. Subimos al segundo piso, donde el silencio se hacía más profundo. El sonido de la lluvia era ahora un murmullo distante y el aire estaba cargado de una sensación de opresión. Entramos en una sala grande que había sido alguna vez un comedor o un espacio de recreo. Había juguetes rotos en el suelo, muñecas con los ojos rotos y ropas desgarradas. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo o alguien aún permanecía allí esperando. De repente escuchamos un crujido proveniente de una habitación en el fondo. Jeremías había entrado sin que nos diéramos cuenta. Decidimos seguirlo, pero cuando llegamos a la puerta, todo se detuvo. Un silencio absoluto envolvía la habitación y lo único que se escuchaba era el latido acelerado de nuestros corazones. Gonzalo empujó la puerta con cautela y al abrirla, una figura apareció en el umbral, una silueta sombra que se desvaneció en el aire como una sombra que nunca estuvo allí. Lo siguiente ocurrió tan rápido que no pude comprenderlo hasta después. Un grito desgarrador, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo y luego el vacío. Jeremías ya no estaba. Nos apresuramos a buscarlo llamando su nombre en la oscuridad, pero la única respuesta fue el eco de nuestras voces. Corrimos de un lado a otro buscando desesperados, pero el lugar parecía haberse transformado en un laberinto. Las paredes se cerraban. Las puertas nos llevaban a pasillos que nunca habíamos visto. La lluvia afuera se había intensificado y las gotas golpeaban los cristales con tal fuerza que era como si el orfanato quisiera tragarnos. Decidí regresar al primer piso pensando que tal vez Jeremías había logrado escapar sin que nos diéramos cuenta. Pero al llegar vi algo que me heló la sangre. Una figura de pie en la ventana del segundo piso, observándonos en silencio. No era Jeremías, no era Gonzalo, era una sombra alta, delgada, con una presencia que parecía haber materializado de la nada. Miró fijamente, sin moverse, como si nos estuviera esperando. Corrimos hacia la salida, pero la tormenta no nos permitió ver nada. El viento y la lluvia nos golpeaban, pero no nos detuvimos. Llegamos al coche y cuando miré hacia el orfanato por última vez, la figura aún estaba allí en la ventana observando. Nunca volví a ver a Gonzalo ni a Jeremías. Después de esa noche, sus teléfonos quedaron apagados. Nadie los vio más. Y aunque la policía investigó, nunca encontraron pistas que pudieran explicarlo. Para mí, todo quedó claro esa noche en la tormenta. El orfanato había reclamado a mis amigos y su destino ahora era parte de ese lugar olvidado, un lugar donde las sombras aún se mueven, esperando.
Lo que sucedió aquella noche sigue siendo un misterio, pero siempre que escucho el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, me pregunto si de alguna manera están aún atrapados allí mirando desde las sombras. Mi nombre es Martín y si alguien me hubiera dicho hace años que acabaría escribiendo sobre esto, probablemente yo habría reído. Ahora, sentado frente a mi escritorio en una habitación cerrada, con la paranoia aún acechando en los rincones más oscuros de mi mente, sé que no es una historia para reír. Esta es la historia de cómo casi pierdo todo, mi identidad, mi vida y mi libertad. A manos de un grupo que se escondía tras la fachada de un supuesto camino hacia la iluminación. Todo comenzó cuando atravesaba uno de los momentos más bajos de mi vida. Mi relación de años había terminado de manera abrupta. Había perdido a mi madre hacía pocos meses y mi trabajo como fotógrafo independiente apenas me mantenía a flote. Me encontraba buscando respuestas, algo que le diera sentido a tanto caos. Fue entonces cuando un amigo, Gustavo, me habló de un retiro espiritual que acababa de cambiarle la vida. Lo descrito como un espacio para encontrar paz y propósito dirigido por un hombre al que solo llamaban el guía. Al principio fui escéptico, pero Gustavo insistió. Me dijo que después del retiro había encontrado claridad, propósito y una familia en el grupo. Su entusiasmo era contagioso y finalmente acepté acompañarlo al próximo encuentro. En retrospectiva, ese fue el primer paso hacia un abismo que nunca vi venir. El retiro se llevó a cabo en una finca alejada, en lo profundo de un bosque denso y silencioso. El lugar tenía un aire inquietante, pero todos los asistentes parecían cálidos y acogedores. Nos recibieron con sonrisas y palabras amables. Heriberto, el coordinador, era el encargado de supervisar las actividades y asegurarse de que todos estuviéramos cómodos. Me sentí aliviado al principio, como si hubiera encontrado un lugar donde podía dejar atrás mis preocupaciones. El primer día fue simple. Ejercicios de respiración, charlas sobre la conexión espiritual y dinámicas grupales para compartir nuestras emociones. Todos parecían abiertos y vulnerables, algo que inicialmente me pareció genuino. Al final del día nos reunimos alrededor de una fogata mientras el guía hablaba. Era un hombre de mediana edad con una presencia magnética. Sus palabras eran poderosas y su mirada penetrante parecía atravesar cualquier barrera que uno intentara poner. Su discurso se centró en la idea de que la sociedad moderna estaba rota, que todos estábamos contaminados por el ego y que la única forma de encontrar la verdadera libertad era entregarnos por completo a la comunidad. Al principio lo que decía tenía sentido. Hablaba de dejar atrás las cargas del pasado, de construir un mundo más justo y de encontrar un propósito colectivo. Pero pronto noté que había un tono subyacente que no terminaba de cuadrar. Hacía hincapié en la necesidad de purificación, un proceso que, según él, requería despojarnos de todo lo que nos definía como individuos. Nuestras posesiones, nuestras relaciones externas y sobre todo nuestra resistencia interna. El tercer día comenzaron las actividades más intensas, nos dividieron en pequeños grupos y cada uno tenía un mentor que supervisaba nuestras tareas. A mí me asignaron a Manuel, un hombre que parecía amable, pero que rápidamente se volvió autoritario. Nos sometió a largas sesiones de confesiones grupales donde teníamos que revelar nuestros miedos y errores más profundos. Decía que era parte del proceso de liberación, pero sentía que algo andaba mal cuando las confesiones de algunos compañeros se utilizaban luego como ejemplos de lo que no debíamos ser. La presión aumentó cuando comenzaron a reducir nuestras horas de sueño y la cantidad de comida. Decíamos que el hambre y el cansancio eran formas de romper nuestras barreras internas. Recuerdo una noche en particular cuando nos hicieron caminar descalzos por el bosque en completa oscuridad, guiados solo por las instrucciones de nuestros mentores. Al principio pensé que era un ejercicio de confianza, pero pronto me di cuenta de que se trataba de un acto de sumisión. Mi amistad con Gustavo comenzó a deteriorarse.
Parecía completamente entregado al grupo, defendiendo cada una de sus prácticas como necesarias para nuestra transformación. Cada vez que expresaba dudas, me decía que era mi ego resistiéndose al cambio. Sentí que lo estaba perdiendo, que ya no era la misma persona que conocí. El punto de quietud llegó durante la última noche del retiro. Nos llevaron a un claro en el bosque donde el guía nos esperó rodeado de antorchas. Dijo que era hora de dar el paso final hacia la iluminación, lo que requería un acto de entrega total. Nos pidió que firmáramos un documento que, según él, era un pacto simbólico para dejar atrás nuestras viejas vidas. En ese momento, mi instinto me hizo saber que algo estaba terriblemente mal. Intenté negarme, pero Heriberto y Manuel se acercaron, sus sonrisas desaparecidas, reemplazadas por miradas severas. Me dijeron que era normal sentir miedo, que la resistencia era parte del proceso, pero que debía confiar en ellos. Cuando me rehusé de nuevo, su tono cambió. Me advirtieron que no rompería con el grupo sin consecuencias. Las palabras eran veladas, pero la amenaza era clara. Esa noche, mientras los demás dormían, tomó la decisión de escapar. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Esperé hasta que todo estuvo en silencio y salí de la cabaña. Caminé a través del bosque, guiándome por la tenue luz de la luna. Mi corazón latía con fuerza y cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía temer que alguien me estaba siguiendo. Logré llegar a la carretera principal al amanecer. Un auto se detuvo y el conductor, al verme empapado y exhausto, accedió a llevarme a la ciudad más cercana. Al día siguiente fui directamente a la policía. Al principio dudaron de mi historia, pero después de investigar descubrieron que el grupo tenía un historial oscuro. No era la primera vez que alguien intentaba escapar de ellos. Gustavo nunca volvió a responder mis llamadas. Los meses siguientes fueron una lucha para recuperar mi vida, para dejar atrás la manipulación psicológica y el miedo constante. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera firmado ese documento, si hubiera cedido completamente a su control. Ahora sé que el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en la capacidad de los humanos para destruir a otros en nombre de una causa. No puedo precisar el momento exacto en que mi vida comenzó a fracturarse, pero sé que el quiebre fue tan profundo que jamás pude repararlo. Durante años llevé una existencia que podría definirse como ordinaria. Una casa modesta en un barrio tranquilo, un empleo estable y una rutina que transcurriría como un río lento. Pero debajo de esa aparente normalidad había algo que me consumía, un secreto que susurraba en mi mente incluso en los momentos de mayor quietud. Todo comenzó una noche fría y lluviosa. Hace más de una década cuando tenía 22 años. Era un universitario lleno de promesas, aunque también de torpezas y malas decisiones. Esa noche había salido con Diego y Marco, dos amigos de la infancia. Después de unas cuantas cervezas en un bar cerca del campus, Diego sugirió ir a la vieja carretera que atravesaba el bosque, un lugar que usábamos para escaparnos del bullicio de la ciudad. Yo estaba al volante. Había bebido, no lo suficiente para estar ebrio, pero sí para nublar mi juicio. La carretera estaba oscura y desierta, y nuestras risas llenaban el coche. No recuerdo el momento exacto en que ocurrió. Un bulto apareció de repente en la carretera. Frené en seco, pero fue demasiado tarde. Un golpe sordo y todo se quedó en silencio. Nos bajamos del coche los tres. En el suelo había un hombre tirado, inmóvil. Era joven, probablemente de nuestra edad. No hablaba, no se movía. Diego gritó que debíamos irnos, que nadie nos había visto, que podríamos culpar al destino o cualquier otra cosa. Y en medio del miedo y la confusión, hice lo que no debía. Subí al coche, di marcha atrás y huí. Esa noche fue el principio del fin. Al principio la paranoia me consumía. Cada vez que escuchaba una sirena, creía que venían por mí.
Evita las noticias locales durante meses, incapaz de enfrentar la posibilidad de que el accidente hubiera salido a la luz. Pero los días pasaron y todo permaneció en silencio. Por fuera sigue con mi vida. Por dentro algo se rompió y nunca volvió a ser lo mismo. Me gradué, me mudé lejos y dejé de hablar con Diego y Marco. Enterré esa noche tan profundamente que casi me convenció de que había sido un mal sueño. Entonces conocí a Valeria. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Vivaz, compasiva, llena de luz. Nos enamoramos rápido y durante un tiempo pensé que tal vez podría redimirme siendo el hombre que ella merecía. Nos casamos en un verano luminoso y construimos una vida juntos sencilla, pero feliz. Sin embargo, incluso en los momentos más dichosos, algo oscuro permanecía conmigo. Valeria nunca sospechó nada, pero yo sabía que no podía escapar de mi propio reflejo. Algunas noches me despertaba sudando con el rostro de aquel hombre en mis sueños, mirándome con ojos vidriosos. Una tarde, 12 años después del accidente, recibí un sobre sin remitente. Al abrirlo, mi sangre se heló. Dentro había una foto, el rostro de aquel hombre tirado en la carretera, pero en esta imagen estaba en una silla de ruedas. Junto a la imagen, unas palabras escritas con tinta negra. Sé lo que hiciste. Te espero mañana a las 9 de la noche en el Café Monteverde. El pánico fue inmediato. Había sobrevivido. Había pasado todo este tiempo buscándome. La culpa, que había estado latente durante años, volvió con una intensidad insoportable. Durante horas me debatí entre acudir o ignorarlo, pero la curiosidad, el miedo y el peso de la culpa me llevaron al café al día siguiente. El lugar estaba casi vacío, excepto por un hombre en traje sentado en una mesa junto a la ventana. No era quien esperaba ver. Me explicó que representaba a Emiliano, el joven que había atropellado aquella noche. Emiliano había quedado parapléjico y su vida se había transformado en una lucha constante contra el dolor, la frustración y la dependencia. El abogado me miró con una frialdad que me heló. Emiliano ha esperado mucho tiempo para encontrarte, dijo. No busca venganza, pero su recuperación y cuidados han sido costosos. Queremos que pagues, literalmente una compensación justa, 10 millones de pesos. El aire parecía desaparecer de mis pulmones. Era una cifra imposible para mí. Apenas tenía ahorros y aunque vendiera todo lo que poseía, no alcanzaría. Intenté explicárselo, pero el hombre solo se encogió de hombros. Si no puedes pagar, te demandaremos. Emiliano merece justicia. Volví a casa como un cadáver andante. Sabía que no tenía escapatoria. Intenté buscar ayuda, pero incluso Valeria, al enterarse de lo ocurrido, me miró como si no me reconociera. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que dijo antes de marcharse. La demanda llegó semanas después y con ella mi mundo se vino abajo. Durante el juicio, Emiliano apareció en su silla de ruedas. No me miró directamente, pero su presencia era como un peso insoportable. Relató cómo su vida había cambiado aquella noche, sus sueños truncados, las oportunidades perdidas, el dolor físico y emocional que lo acompañaba día tras día. La sentencia fue contundente. No solo fui condenado a pagar una indemnización millonaria que jamás podría cobrar, sino también a varios años de prisión por abandono del lugar de los hechos. Ahora escribo estas palabras desde mi celda. El silencio aquí es ensordecedor, pero también brutalmente revelador. En este lugar no puedo escapar de mis pensamientos, de las decisiones que me trajeron hasta aquí. Cada noche veo a Emiliano en mi mente, no como el joven en la carretera, sino como el hombre que mi cobardía condenó a una vida de sufrimiento. El castigo que me impuso la justicia es justo, pero no es mi verdadero tormento. Mi mayor condena es saber que en mi miedo y egoísmo destruí no solo mi vida, sino también la de alguien más.
Aquí en esta celda, la culpa es mi compañera constante y el reflejo que me devuelve el espejo me recuerda que el verdadero monstruo siempre estuvo dentro de mí. La vida a veces tiene la manera de sorprenderte con lo que menos esperas. Eso es lo que ocurrió cuando conocí a Javier. No era un hombre particularmente interesante ni alguien que uno esperaría encontrar en una historia como esta. Era, por lo menos en apariencia, solo otro desconocido que pasaba por la vida sin dejar mucho rastro. Sin embargo, todo comenzó en una noche lluviosa hace ya varios años cuando mi rutina diaria se vio alterada de la manera más aterradora posible. Mi nombre es Lucas y trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia de publicidad. Mis días eran monótonos, pero lo prefería de esa manera. No me gustaba el caos ni la incertidumbre. Vivía solo, lejos de mi familia, pero no me sentía particularmente solo. De alguna manera había aprendido a estar bien conmigo mismo y con mi propia compañía. Mis eran amigos pocos, pero lo suficiente como para no sentirme desconectado de la vida. Una tarde de noviembre, mientras caminaba de vuelta a casa, después de un largo día de trabajo, ocurrió algo que nunca olvidaré. La lluvia había comenzado a caer de manera inesperada, empapando las aceras y haciendo que el aire se volviera denso y frío. A medida que avanzaba por la calle, vi a un hombre parado en una esquina. No estaba haciendo nada en particular, solo miraba hacia la nada como si esperara a alguien o estuviera esperando a que el mundo pasara frente a él. Su presencia me resultó extraña, pero no le presté mucha atención. Estaba acostumbrado a ver personas en la calle a esas horas y la lluvia no invitaba a más interacción de la que ya existía entre los transeúntes. El hombre no era particularmente alto, pero su figura delgada y su rostro sombrío llamaron mi atención. Tenía una mirada vacía, una expresión que no sabía describir del todo. No parecía estar preocupado por la lluvia que lo empapaba, ni por el hecho de que la gente pasara rápidamente a su alrededor. Algo en su actitud me hizo sentir incómodo, pero no podía explicarlo en ese momento. Pasé junto a él tratando de no mirar demasiado, pero algo en mi interior me decía que debía fijarme un poco más. Unos pasos más adelante, una sensación extraña se apoderó de mí. Me giré lentamente y lo vi seguirme a distancia, sin prisa, sin hacer ruido. En lugar de entrar en pánico, la incomodidad aumentó. Este desconocido, que hasta ese momento no había hecho nada para darme miedo, de alguna manera me estaba acechando. No estaba seguro de si estaba imaginando las cosas. Quizás era solo mi mente jugando trucos debido al cansancio o la oscuridad de la noche. Decidí acelerar el paso. Giré en la esquina y me adentré en la calle más iluminada, donde las luces de la ciudad daban algo de seguridad. Sin embargo, al llegar a mi puerta, me di cuenta de que el hombre no había desaparecido. Estaba a unos metros de mi casa, parado allí, como si no tuviera intención de moverse. Entré en mi apartamento con rapidez, cerrando la puerta detrás de mí. El corazón me latía con fuerza, pero trata de calmarme. Mi cabeza intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. Después de todo, tal vez simplemente había estado paseando por esa zona y coincidió que mis pasos lo llevaron hasta allí. No tenía razón para pensar que estaba siendo perseguido, ¿verdad? Esa noche me costó mucho dormir. No podía dejar de pensar en el hombre de la calle, en sus ojos vacíos, en su presencia inexplicable. Algo me dijo que no debía ignorarlo. Sin embargo, lo hice. Pensé que tal vez había sido una simple coincidencia. Pasaron los días y aunque la sensación de inquietud no desapareció por completo, traté de seguir con mi vida. Comencé a salir a trabajar a las mismas horas y a caminar por las mismas calles, pero algo en el aire había cambiado. Cada vez que tomaba la misma ruta, me sentía observado. Y no era solo por el hombre de la lluvia, era como si alguien estuviera al acecho siguiéndome desde las sombras. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero me negaba a aceptar la idea.
de que un simple desconocido podría estar alterando mi vida de esa manera. Lo vi nuevamente una semana después, en el mismo lugar, bajo la lluvia torrencial. Estaba allí como si me estuviera esperando. Esta vez no dudé ni un segundo. Me giré rápidamente y comencé a caminar en la dirección opuesta sin mirar atrás. Sin embargo, al girar la esquina, algo me hizo detenerme. El sonido de pasos detrás de mí era inconfundible. No me atreví a mirar. Mis piernas temblaban y sensación de pavor se apoderó de mi cuerpo. Corrí sin pensarlo, sin mirar ni una sola vez hacia atrás. Mi respiración se aceleró y cada vez que doblaba una esquina tenía la sensación de que el hombre me seguía, de que estaba justo detrás de mí. Finalmente llegué a un parque donde vi un par de personas en la distancia. Sentí un alivio inmediato y por un momento pensé que había escapado. Sin embargo, al darme vuelta para seguir mi camino, vi a la misma figura a lo lejos, observándome desde la entrada del parque. Esa fue la última vez que lo vi en persona, pero la sensación de ser perseguido nunca desapareció. Las semanas siguientes estuve llenas de ansiedad y paranoia. Cada vez que salía de mi casa, miraba por encima del hombro. Cada sombra parecía tener una figura que me observaba y cada ruido me hacía detenerme en seco. Decidí cambiar mi ruta hacia el trabajo, pero la sensación de estar siendo vigilado no desaparecía. El hombre estaba siempre ahí en algún lugar, en algún rincón de la ciudad. Mi vida comenzó a girar en torno a esa ansiedad. Había pasado de ser un hombre tranquilo y dedicado a su trabajo a un ser que vivía con miedo constante. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que había imaginado todo, pero en el fondo sabía que algo estaba mal, que el hombre que había visto en la calle no era una simple coincidencia. Finalmente, un día, mientras caminaba por una calle apartada, lo vi nuevamente. Esta vez estaba cerca, lo suficientemente cerca como para ver los detalles de su rostro. Había algo en su mirada que me heló por completo. Reconocí esa expresión. Era la misma mirada vacía, desprovista de cualquier emoción que había visto la primera vez. En ese momento comprendí que ya no podía seguir ignorando la verdad. Estaba siendo acechado por alguien peligroso. Sin saber cómo, conseguí reunir fuerzas para enfrentar lo que estaba sucediendo. Hice una denuncia en la policía, aunque sabía que no tenían pruebas suficientes para atraparlo. Durante los días sentí que el tiempo se estiraba en un tenso hilo, pero el hombre nunca volvió a aparecer. La policía, con los pocos datos que proporcionó, logró rastrear sus movimientos y descubrió que Javier, como resultó llamarse el hombre, tenía antecedentes de acoso y comportamientos peligrosos. El arresto ocurrió sin mayores incidentes. Javier fue detenido por intento de acoso y amenazas y su historia salió a la luz. Resultó que había estado siguiendo a varias personas, pero nadie había logrado denunciarlo antes de que fuera demasiado tarde. Aunque el alivio de saber que ya no me acechaba era inmenso, la sensación de vulnerabilidad y el miedo a lo desconocido nunca se fueron por completo. Años después, todavía me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera tomado esa decisión de enfrentar mi miedo y buscar ayuda. Quizás habría seguido atrapado en ese ciclo de paranoia y temor. Quizás Javier habría logrado cumplir con sus oscuros propósitos. Pero lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre, no solo por el hombre que me persiguió, sino por el aprendizaje de que en este mundo la amenaza no siempre viene de lo que vemos a una simple vista. A veces lo más aterrador es lo que uno se niega a ver. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo muchas cosas con cariño. Tardes jugando en el parque, el sonido de mi madre cantando mientras cocinaba y las caminatas con mi abuelo en el bosque cerca de nuestra casa. Pero también hay algo que nunca he podido olvidar, algo que entraré profundamente porque simplemente no sé cómo enfrentarlo. A veces los recuerdos de la niñez no son inocentes, sino oscuros y desgarradores. Crecí en un pequeño pueblo que estaba rodeado por un bosque frondoso. Mi familia vivía en una casa antigua que mi abuelo había construido años atrás.
cerca del límite del bosque. De niño, ese lugar era mi santuario. Podía perderme entre los árboles durante horas, explorando cada rincón y buscando pequeñas aventuras. Había un lugar en particular que me fascinaba, un claro escondido entre los árboles más densos. Era difícil encontrar si no conocías el camino. Allí había una vieja cabaña en ruinas con paredes carcomidas por el tiempo y un techo medio caído. Me gustaba imaginar que era un escondite secreto, un lugar solo mío. Un día, mientras exploraba, encontré algo extraño. Cerca de la cabaña había un pequeño montículo de tierra recién removida, como si alguien hubiera acabado y vuelto a enterrar algo. Mi curiosidad infantil me llevó a buscar un palo y escarbar un poco. No tuve que profundizar mucho antes de encontrar una caja de madera cerrada con un candado oxidado. No podía abrirla, pero me la llevé a casa. Esa noche, después de mucho esfuerzo, logré forzar el candado con un destornillador. Dentro de la caja había una colección de fotografías. La mayoría eran imágenes antiguas de personas que no reconocían, pero al final del montón encontré algo que me quedó helado. Una foto de mí jugando frente a la cabaña. No entendía cómo era posible. No recordaba haber visto a nadie más en el bosque nunca. Mi abuelo siempre decía que esos árboles eran solo nuestros, que nadie más se aventuraba tan lejos, pero ahí estaba la prueba de que alguien me había estado observando. No le conté a nadie lo que encontré. Durante días, cada vez que salía al bosque, me sentía inquieto, como si estuviera siendo vigilado. Las sombras entre los árboles parecían moverse y los crujidos de las ramas me hacían mirar por encima del hombro. Un par de semanas después ocurrió algo que nunca olvidaré. Era una tarde gris y me había aventurado de nuevo al claro de la cabaña tratando de convencerme de que no había nada que temer. Pero cuando llegué noté algo diferente. La puerta de la cabaña, que siempre había estado cerrada y cubierta de maleza, estaba entreabierta. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí, pero al final la curiosidad ganó. Empujé la puerta lentamente y entré. El interior era oscuro y húmedo, con un olor a madera podrida. Había una mesa en el centro de la habitación y sobre ella un objeto que reconocí al instante, la caja de madera que había encontrado y llevada a casa. Me quedé paralizado. No tenía sentido. Había escondida la caja debajo de mi cama. ¿Cómo había llegado allí? De repente escuché pasos detrás de mí, justo fuera de la cabaña. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo que algo o alguien estaba justo detrás de mí. Cuando llegué a casa, intenté explicarle a mi madre lo que había pasado, pero ella solo me regañó por haberme alejado tanto. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo en la ventana, un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando el vidrio. Miré con miedo, pero no había nada allí. A la mañana siguiente, encontré algo extraño frente a nuestra puerta. Un ramo de flores silvestres y junto a él una pequeña nota que simplemente decía, no vuelvas. Después de eso dejó de ir al bosque, pero los ruidos nocturnos continuaron. Golpes en las paredes, el crujir del suelo como si alguien estuviera caminando por la casa y la constante sensación de ser observado. Una noche, mientras miraba por la ventana, juraría haber visto una figura entre los árboles inmóviles mirándome. Pasaron los años y eventualmente nos mudamos a otro lugar, pero el recuerdo de aquellos días nunca me abandonó. Me convencí de que todo había sido fruto de mi imaginación infantil, un intento de racionalizar lo que no entendía. Sin embargo, años después, un evento reavivó todo como si hubiera ocurrido ayer. Había comenzado a trabajar en una ciudad cercana y un día, mientras revisaba las noticias locales, vi un titular que me dejó sin aliento. Hay restos humanos en cabaña abandonada cerca del bosque de San Gregorio. La imagen que acompañaba el artículo era inconfundible. La vieja cabaña de mi infancia.
Según el informe, las autoridades habían encontrado varias tumbas improvisadas en el claro junto con restos de fotografías y objetos personales de las víctimas. Lo más inquietante era que los restos databan de hace décadas, lo que significaba que alguien había estado usando ese lugar durante mucho tiempo. Pero lo que realmente me quitó el sueño fue otro detalle del artículo. Mencionaban haber encontrado una caja de madera con fotografías, entre ellas una imagen de un niño frente a la cabaña. No sé qué ocurrió realmente en ese bosque ni quién estaba detrás de todo, pero una cosa es segura. Esa cabaña y lo que encontré allí dejaron una marca imborrable en mí. Y aunque intento convencerme de que estoy a salvo, cada vez que estoy solo, siento como si alguien en algún lugar todavía me estuviera observando. Decidí mudarme a una zona rural buscando tranquilidad. La vida en la ciudad había dejado de ser soportable con su bullicio constante, la falta de privacidad y una sensación de encierro que parecía crecer con cada día. Me mudé a una casa algo pequeña ubicada al final de un camino en un pueblo remoto. Estaba en el centro del campo y apenas había unas pocas construcciones. Parecía el lugar perfecto para comenzar de nuevo. La casa más cercana estaba a unos 250 m. Desde mi ventana podía ver su tejado inclinado y desgastado por los años. Apenas distinguió movimiento allí durante las primeras semanas. Era evidente que alguien vivía en la casa, pues en ocasiones veía luces en las ventanas por la noche y notaba que el humo de la chimenea se elevaba en las mañanas frías, pero jamás vi a nadie entrar o salir. Los aldeanos, con quienes crucé palabras, parecían esquivos cuando mencioné a mi vecino. Un anciano en la tienda local solo murmuró que el hombre prefería estar solo y que era mejor respetar su privacidad. Fue suficiente para despertar mi curiosidad, aunque no tenía intención de importunarlo. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, noté algo peculiar. Una figura se movía entre los árboles cerca de mi casa. Era un hombre alto, de hombros encorvados, vestido con ropas gastadas y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Parecía estar inspeccionando algo en el suelo, pero al percatarse de mi mirada se detuvo abruptamente y desapareció entre los árboles antes de que pudiera saludarle. Esa fue la primera vez que sentí una incomodidad que no podía explicar. Desde ese instante, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Por las noches escuchaba crujidos fuera de mi casa, como si alguien estuviera caminando alrededor, aunque cada vez que revisaba no encontraba nada. Una vez, incluso encontré pequeñas huellas en el barro cerca de la ventana de mi sala. Parecían demasiado grandes para ser de un animal, pero no me atreví a sacar conclusiones. A medida que pasaban las semanas, la presencia del hombre en la casa vecina se hizo más evidente. Una noche, mientras leía en mi sala, escuché el sonido de algo golpeando repetidamente en la distancia. Salí al porche y vi una luz titilante en su casa, como si alguien estuviera trabajando a deshoras. El sonido era constante, un martilleo que parecía resonar en el aire frío. Por la mañana decidí caminar hacia su propiedad. Había una cerca baja que rodeaba el lugar y noté que el camino hacia su puerta estaba cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera usado en años. Me acerqué lo suficiente como para distinguir que las ventanas estaban selladas desde dentro con tablones. Un perro viejo y flaco salió de la nada gruñendo. Retrocedí rápidamente dándome cuenta de que mi presencia no era bienvenida. Esa noche los golpes fueron más intensos y con un ritmo irregular. Por alguna razón no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía que algo estaba mal. Salí al porche nuevamente y miré hacia su casa. La luz seguía encendida. Pero ahora noté una silueta detrás de las cortinas, quieta, inmóvil, como si estuviera observándome. Los siguientes días empecé a encontrar cosas extrañas cerca de mi casa, una cuerda vieja y desgastada colgando de un árbol en el bosque cercano, un par de botas sucias dejadas al pie de mi cerca, llenas de barro seco. Y finalmente, una noche encontré una muñeca de trapo rota y sucia justo en mi puerta.
Ya no podía ignorarlo. Algo estaba ocurriendo y el hombre de la casa al final del camino era el centro de todo. Decidí investigar más a fondo. Me dirigí al pueblo y hablé con el anciano de la tienda. Esta vez fue más directo. No es por aquí. Llegó hace años, compró esa casa. Y no ha hablado con nadie desde entonces. Pero algunos dicen que no está solo, que a veces se escuchan más pasos de los que debería haber allí. La sensación de inquietud creció, pero no podía abandonarlo todo sin saber la verdad. Esa misma noche, armado con una linterna, caminé hacia su propiedad. Había un silencio absoluto. Llegué a la puerta trasera que estaba entreabierta. Dentro del aire estaba impregnado de un olor rancio, mezcla de humedad y algo más que no pude identificar. Encendí mi linterna y avancé. La casa estaba desordenada, llena de cajas viejas y herramientas oxidadas. En el suelo encontré marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. La luz de mi linterna ilumina una pared cubierta de fotografías. Eran imágenes de personas, hombres y mujeres de distintas edades, algunas tomadas en el bosque cercano. Reconocí a varios aldeanos, incluido el anciano de la tienda. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver una foto mía tomada desde la distancia mientras trabajaba en mi jardín. El sonido de pasos en el piso superior rompió el silencio. Mi primer impulso fue huir, pero mis pies estaban clavados en el suelo. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia la escalera. Escuché un crujido y luego el golpe seco de una puerta cerrándose. Decidí no averiguar más. Salí corriendo de la casa sin preocuparme por el ruido que hacía y no me detuve hasta llegar a mi hogar. Esa noche no dormí y al amanecer empaqué mis cosas y abandoné el lugar. Pasaron años antes de que volviera a pensar en ese hombre, pero un día, mientras hojeaba las noticias en línea, me topé con un artículo. Habían encontrado varios cuerpos enterrados en el bosque cerca de la casa. El sospechoso, el hombre que había sido mi vecino, había desaparecido sin dejar rastro. El artículo mencionaba que en la casa encontraron un cuarto lleno de fotografías, diarios y herramientas. Entre las víctimas reconocí algunos rostros que había visto en el pueblo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue que al final del artículo mencionaban una lista de nombres encontrados en uno de sus cuadernos. Mi nombre estaba allí. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido fuera de mi casa o veo una sombra en la ventana, me pregunto si realmente logré escapar. Y sí, tal vez. Sigue buscándome. Sigue. Mi nombre es Gustavo y esta es la historia de cómo el mar, que alguna vez consideró mi refugio, se convirtió en un abismo que me marcó para siempre. Aunque los años han pasado, cada vez que escucho el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, me transportó de nuevo a esas interminables noches a la deriva. Todo comenzó como un viaje de trabajo. Soy ingeniero naval encargado de supervisar la construcción de plataformas petroleras. Me asignaron un proyecto en las costas del sur de Chile, donde debía inspeccionar una estructura en proceso. Fue allí donde conocí al capitán Heriberto, quien comandaría la embarcación que me llevaría al lugar. Era un hombre curtido por el mar con una calma que parecía inquebrantable. La tripulación la completaban Martín, su segundo al mando, Manuel, el mecánico, y un aprendiz de navegación llamado Tomás, que apenas rozaba los 20 años. Zarpamos un martes al amanecer bajo un cielo encapotado que anunciaba lluvia. La embarcación, la Estrella del Sur, era pequeña, pero bien equipada para soportar las aguas agitadas de la región. Los primeros momentos del viaje transcurrieron sin sobresaltos. Conversábamos sobre nuestras familias y el trabajo mientras Heriberto relataba historias de sus años en el mar. Pero esa calma se desmoronó con rapidez. En el segundo día, el clima comenzó a volverse impredecible. Las primeras gotas de lluvia cayeron con insistencia y el viento empezó a soplar con fuerza.
Heriberto observaba el radar con preocupación, aunque intentaba tranquilizarnos asegurando que solo se trataba de una tormenta pasajera. Sin embargo, al anochecer, las olas habían crecido lo suficiente para equilibrar el barco como si fuera un simple juguete. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos entrando en una verdadera prueba de supervivencia. El tercer día llegó con una tormenta descomunal. Finalmente, al 9º día, encontré un barco pesquero. Apenas podía hablar y mis músculos estaban tan debilitados que tuvieron que cargarme a bordo. El alivio de estar entre humanos nuevamente fue indescriptible, pero también cargaba conmigo un peso imposible de ignorar. De regreso a tierra intenté reconstruir mi vida, pero el naufragio dejó cicatrices que nunca desaparecerán. Los rostros de Tomás y Manuel me visitan en sueños y el sonido de la lluvia siempre me recuerda esa interminable lucha por sobrevivir. Aunque volví a casa, una parte de mí quedó para siempre en esas aguas oscuras e implacables. Me llamo Samuel y si alguna vez pensé que las historias de encuentros en línea eran solo cuentos para asustar a los más ingenuos, esta experiencia me demostró lo equivocado que estaba. Esta es mi historia, una que comenzó como un simple intercambio de palabras en una plataforma anónima y que terminó convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo empezó en un periodo de mi vida que no podría describir como feliz. Había salido de una relación complicada y aunque no era mi primera ruptura, esto dejó un vacío particular. Decidí mudarme a una ciudad más pequeña para empezar de nuevo, buscando un cambio de aires y un ritmo de vida más tranquilo. Pero lo que no anticipé fue la soledad que llegó con esa decisión. A pesar de disfrutar mi nuevo trabajo como diseñador freelance, mis días se llenaban de un silencio que a veces se volvía insoportable. Por curiosidad, instalé una aplicación de chat anónimo. No esperaba nada serio, solo conversaciones para pasar el rato. La mayoría de los chats eran insustanciales, intercambios rápidos que no llevaban a ninguna parte. Pero una noche recibí un mensaje diferente. Alguien llamado Adrián me escribió algo que, aunque no recuerdo exactamente, me llamó la atención por lo profundo y reflexivo que sonaba. Había algo en su tono que destacaba, una mezcla de inteligencia y calidez que me invitó a seguir conversando. Al principio nuestras charlas eran ligeras. Hablábamos de libros, películas y, curiosamente, de filosofía. Adrián parecía saber mucho sobre temas que me interesaban y nuestras conversaciones fluían con una naturalidad que me resultó adictiva. Nunca me había sentido tan comprendido por alguien que ni siquiera conocía en persona. Con el tiempo, las charlas se volvieron más personales. Empecé a compartir detalles sobre mi vida, algo que mirar hacia atrás probablemente fue un error. Adrián parecía especialmente interesado en mi rutina diaria y aunque al principio no me parecía extraño, su insistencia en ciertos detalles comenzó a inquietarme. Me preguntaba a qué hora solía salir a correr, cuál era mi cafetería favorita e incluso cómo era el vecindario donde vivía. Siempre encontré una forma sutil de incluir estas preguntas en nuestras conversaciones y yo, ingenuamente, respondía sin sospechar nada. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, recibí un mensaje suyo que me dejó helado. Comentó que el lugar donde estaba se veía hermoso a esa hora. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero cuanto más lo pensaba, más imposible me parecía. No le había dicho que estaba en ese parque ni que me quisiera caminar por allí. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba a mi alrededor. No vi a nadie sospechoso, pero la sensación de ser observado no me dejó en paz. A pesar de mi incomodidad, decidí ignorarlo. Me convencí de que debía haberlo mencionado en alguna conversación y simplemente no lo recordaba. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse más perturbadoras. Adrián comenzó a enviar mensajes con detalles cada vez más precisos sobre mi vida. Adrián empezó a hablar de cosas que solo yo sabía, secretos que había compartido con él en confianza. Era como si estuviera usando mi propia vida en mi contra,
manipulándome para que no pudiera escapar de su control. Me sentí atrapado sin saber en quién confiar. El punto culminante llegó una noche en la que regresó a casa después de trabajar hasta tarde. Al abrir la puerta encontré una caja en el suelo de mi sala de estar. No sabía cómo había llegado allí. Dentro había varios objetos que me pertenecían. Un llavero que había perdido semanas atrás, un marcador que solía usar en mi escritorio y una nota escrita a mano que decía, siempre estoy cerca. Mi cuerpo entero se tensó. Sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Al día siguiente empaqué lo esencial y me fui a un hotel sin decirle a nadie. Dejé mi apartamento, mi trabajo y mi vida tal como la conocía. No quería correr el riesgo de que Adrián supiera a dónde iba. Poco a poco reconstruí mi vida en otra ciudad, cambiando de número de teléfono y evitando cualquier tipo de interacción en línea. Aunque han pasado años desde entonces, todavía siento las secuelas de lo que viví. Me cuesta confiar en la gente y cada vez que alguien muestra demasiado interés en mí, mi mente regresa a esos días de paranoia y miedo. No sé quién era realmente Adrián, ni cómo logró infiltrarse tan profundamente en mi vida, pero aprendí algo importante. El verdadero terror no siempre viene de lugares oscuros o desconocidos. A veces se esconde detrás de una pantalla esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Mi nombre es Julián y aunque ahora tengo 30 años y he construido una vida aparentemente tranquila, todavía hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a ser ese niño de 12 años atrapado en una casa que nunca fue un hogar. Crecer bajo el mismo techo que Esteban, mi padrastro, fue como vivir en una prisión sin barrotes. Las paredes eran testigos mudos de un horror que nadie fuera de nuestra casa podía imaginar. No había fantasmas ni monstruos saliendo de los armarios. El verdadero terror era humano, palpable y tenía nombre. Mi madre, Cecilia, era una mujer llena de luz. Antes de Esteban recuerdo a una madre que reía, que cocinaba cantando y que siempre encontraba tiempo para leerme un cuento antes de dormir. Pero cuando él llegó a nuestras vidas, todo eso se desmoronó. Al principio, Esteban parecía el hombre ideal, amable, atento y dispuesto a ayudarnos a superar la ausencia de mi padre, quien había fallecido cuando yo tenía apenas 5 años. Parecía querer ocupar ese vacío, pero pronto nos dimos cuenta de que su cariño tenía condiciones estrictas. La violencia no comenzó de inmediato. Era como una niebla que se filtraba lentamente, imperceptible al principio. Esteban tenía un don para las palabras hirientes, esas que se clavan en el alma sin necesidad de levantar la voz. Todo empezó con comentarios hacia mi madre, que era inútil, que nunca hacía nada bien, que si no fuera por él estaríamos en la calle. Mi madre se encogía un poco más con cada palabra, pero nunca le respondía. Creo que en ese momento pensaba que soportarlo era el precio de mantenernos juntos y a salvo. Yo observaba todo desde la distancia, demasiado joven para entender del todo, pero lo suficientemente consciente para sentir que algo estaba mal. A medida que pasaron los años, las palabras de Esteban se transformaron en gritos y luego en golpes. La primera vez que lo vi golpear a mi madre, algo dentro de mí se rompió. Fue una discusión absurda por un recibo perdido. Esteban la empujó contra la pared y le propinó un puñetazo en el estómago. Mi madre se dobló de dolor, pero no gritó. Ni siquiera lloró. Solo bajó la cabeza y esperó a que él terminara. Esa imagen se grabó en mi mente como un tatuaje. Esa noche, mientras mi madre aplicaba hielo en sus moretones en silencio, algo cambió en mí. Me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco podía enfrentar a Esteban directamente. Sabía que un hombre como él no tenía límites y mi madre ya sufría lo suficiente. Así que comencé a planear. No era un plan elaborado, era más una serie de ideas vagas que se entremezclaban en mi mente infantil. Busqué maneras de protegernos, desde llamar a algún familiar hasta investigar en la biblioteca sobre refugios para víctimas de violencia doméstica.
pero cada paso que daba estaba lleno de miedo. ¿Y si Esteban se enteraba de lo que estaba haciendo y si su furia se volcaba sobre mí? El miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada vez que escuchaba el sonido de las llaves en la cerradura, mi corazón se aceleraba. Cuando llegaba temprano y de buen humor, había un breve respiro, pero si llegaba tarde y con olor a alcohol, sabíamos que la noche sería larga. En esas ocasiones, mi madre y yo caminábamos como si estuviéramos sobre cristales, cuidando cada palabra, cada movimiento, intentando no provocar su ira. Pero con Esteban nunca había garantías. A veces, incluso el silencio lo enfurecía. Un día todo se salió de control. Fue una tarde cualquiera y yo había dejado una ventana abierta en la sala. La lluvia había empapado parte del sofá y Esteban se dio cuenta al llegar. Su ira fue inmediata. Antes de que pudiera disculparme o explicar, sentí su mano cruzar mi cara. Fue la primera vez que me golpeó.